Bueno, seguimos. Entonces, ya pudimos predecir cómo el estado hídrico en distintos puntos del suelo, del continuo suelo planta atmósfera, y además pudimos predecir el movimiento. ¿Sí? Bien, entonces lo hicimos en 25 minutos. Así que, impecable. Sigamos. Ahora vamos a seguir viendo un poco el movimiento, por dónde ocurrirá. Ahora vamos a ver en el continuo suelo planta atmósfera, lo vamos a dividir en tres. En la raíz, en el tallo y en las hojas. ¿Sí? Entonces, en la raíz, ¿qué parte de la raíz del sistema radical de las plantas es el que absorbe más cantidad de agua? Los pelos radicales, exactamente, estos, ¿sí? Ese es el mayor sitio de mayor absorción. Acá tenía unas curvas y un montón de cosas de absorción que no tenía sentido, pero créanme que es esa. Estos son los pelos que son unicelulares en la solución del suelo y que van a absorber el agua y también van a absorber los nutrientes. Bien, ¿de qué va a depender, digamos, esto? Yo les dije que eran resistencias o conductancia. La conductancia es la inversa de una resistencia. Una resistencia igual que la que podemos hablar en un sistema eléctrico. Entonces, ¿de qué va a depender? Va a depender de la arquitectura de las raíces. La arquitectura, que Gastón bien lo sabe, que eso en eso hizo su tesis doctoral, es la distribución de todas las raíces, los ángulos, la distribución en 3D en el suelo. Que también va a estar afectada, ya se sabe que está afectada por los portainjertos, por ejemplo, y que también los portainjertos o la arquitectura que puedan tener por los distintos portainjertos afecta la absorción de los nutrientes. Eso ya lo iremos a ver después, ¿no? No tengo la presentación, podemos sumar. Dale, te paso un paper. Y no solamente cómo esté distribuido va a afectar ese movimiento, sino también cómo es la anatomía dentro de la raíz. O sea, qué cantidad de vasos tiene, cómo están distribuidos esos vasos en la raíz va a afectar. Y también, ¿qué otra cosa que hablamos antes que afectaba la difusión? Las acuaporinas. Si yo tengo más cantidad de acuaporinas en estas raicidas expresándose acá, el agua va a circular más fácilmente, vamos a tener menos resistencia o mayor conductancia. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Las acuaporinas dependen de la especie? Dependen de la especie y dependen de ciertos factores, por ejemplo, ante un estrés hídrico o algún factor estresante para que disminuya el estado hídrico, pueden aumentar la cantidad de acuaporinas. No es que nosotros lo podamos manejar. Okay. Pero bueno, quiero que sepa que existe, digamos. Estamos actualizándonos de otra cosa. Bien, entonces, ¿qué tiene que pasar? Y tiene que venir agua desde la interfase suelo-raíz, de lo que tengo acá, y llegar a dónde? Al xilema de la raíz, y luego se va a conectar con el resto de la planta hasta llegar a la hoja. ¿Sí? Entonces, todo esto es lo que me implica, me genera una resistencia. Bien, ¿cómo se movía el agua? ¿Se acuerdan de esto? Las vías plásticas. Bien. ¿Qué pasa? Si el agua, acá tenemos la raíz, esto es una representación de este pedacito, y entraba por los pelos celulares, iba por la ruta evapoplástica, por todas las paredes celulares, o por la vía simplástica, si se metía dentro de las células, o podía ser transmembrana, iba por una o por otra. Pero esto no es siempre así tan feliz, porque al llegar a la estera, digamos, o al cilindro vascular estaba, ¿se acuerdan? Que había acá. Que era impermeable al paso del agua y que además actuaba como un filtro. La banda de Caspari, tal cual. Esta banda de Caspari que yo tengo acá, que son estas células que tienen engrosados acá con su verina y lignina, impiden que pase el agua e impiden que pasen, por ejemplo, las sales que le pueden hacer daño a la planta. Porque es impermeable, es bueno, de hecho es bueno que la planta lo tenga. Es evolutivamente algo muy deseable, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pregunta, esa banda llega, o sea, ahí vos estás cortando la raíz así, ¿no? Así, transversal. Y eso llega hasta abajo, hasta donde termina la raíz. Toda la raíz. Que la banda envuelve todo. Toda la raíz, a todo el cilindro. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que está esto como es impermeable, sí o sí tienen que pasar el agua y también los nutrientes a través de transportadores. En el caso del agua van a ser las acuaporinas y en el caso de los nutrientes van a ser los distintos transportadores de nutrientes. ¿Sí? Bien, ¿estamos acá? Sí. Y tiene que pasar adentro de las células, entonces va a pasar acá sí a la vía simplástica, a las células en sí. Obligada a la vía simplástica la banda de Caspari. Ajá, la banda de Caspari le genera eso. Lo bueno de esta banda
que genera esta, como es impermeable al agua y también impermeable al sodio. El sodio, ¿se acuerdan que es algo tóxico? Nosotros no necesitamos que se nos salinice nada ni tener sodio porque nos genera problemas. ¿Se acuerdan por qué genera problemas? No, pero los tejidos vegetales, ¿por qué el sodio será malo? Sí, porque genera concentraciones afuera de la célula y hace lo de la toxicidad, o sea, le saca el potencial. Sí, es tóxico, va un poco por ahí, pero no es toda la respuesta. Va a estar afectado el transportador. Pero ¿se acuerdan cuál era los principales iones que teníamos en la célula para regular su homeostasis? El potasio. ¿Y qué pasa con el sodio? ¿Se acuerdan de la tabla periódica? Pero para el tamaño molecular eran muy parecidos, estaban en el mismo grupo. ¿Se acuerdan de la tabla periódica? Se intercambian. Entonces, si se mete el sodio en el lugar donde tengo potasio dentro de la célula, se genera todo malo. O sea, nos tenemos bastante problemas y se nos genera un desbalance ahí de carga, toda la parte eléctrica de la célula para atrás. Entonces, la planta, lo bueno que tiene es que excluye, ¿sí? Entonces, todo el sodio, la planta con esto, ves que acá está como la representación de lo que el franco. Ves que como está la banda, evita que entre todo ese sodio, excluyéndolo. Que menos mal que así, no se acordaban de todo esto. No. Bien. ¿No? Bien. Bueno, entonces ya vimos cómo era la raíz, ahora nos vamos al tallo. Y acá vamos a hablar del movimiento del xilema, que yo dije que estaba afectado por eran larga distancia, el principal movimiento era el flujo masal, que era lo mismo que el movimiento de un río, lo mismo el movimiento de una cascada, lo mismo las cataratas, que se yo, eso es flujo masal. Tenemos flujo masal a otra escala adentro de la planta. Bien, ¿y por qué estar afectado? Digamos, ¿qué tan fácil será que se mueva la planta en el xilema de la planta? ¿Qué les parece que les puede estar afectando? La cantidad de poros. La cantidad de Poros. no, vasos. Poros, podríamos decir los estomas. Los vasos, ¿se acuerdan de los vasos cinemáticos? Sí. Si tengo más vasos y más grandes, va a ser más fácil. ¿Qué le pasa a la vid? La vid es una liana y es una de las especies que tiene unos vasos bien grandes. Son bien grandes, digamos, en diámetro, pero además son una de las especies que tienen los vasos más largos. Tienen un montón de elementos de vasos que llegan hasta 1 metro. Es una de las especies más, digamos, con vasos más largos y de hecho circulan muy rápido el agua por las vides. Eso va a tener otros problemas que ahí vamos a ver. Entonces, bueno, ¿de qué depende qué tan fácil circula el agua o esta constancia dentro del tallo? De la distribución de los diámetros de los elementos del vaso, de la longitud de los elementos, del número y de la resistencia en la transferencia entre vasos. ¿Se acuerdan cómo los vasos se comunicaban entre sí? ¿Qué tenían? Vagamente. Conexiones ahí. Puntaduras. ¿Se acuerdan? Bien. En esta diapo tenemos dividido en gimnosperma y angiosperma. En gimnospermas no hay vasos. Todo lo que tienen las gimnospermas son traqueidas, que tienen esta forma, que son chiquititas hasta 1 centímetro. Y el diámetro es más angosto que un vaso que puede tener entre 15 y 500 micrones. De hecho, las vides más o menos tienen 100, 150. ¿Y qué pasa? Son elementos cortos que se ponen uno encima de otro y pueden tener mayor flujo y mayor transporte que en una gimnosperma. ¿Sí? Qué piñón. ¿Qué piñón? Muy fuerte, pero ahora voy a ver otra cosa bastante más difícil. Circula el agua súper fácil. Tenemos una cañería así. Lo piñón es que tengo el recuerdo perfecto que amé esta parte y me acabo de acordar. Todo esto es como que está revolviendo. Yo soy muy profunda. Sí, muy profundo. Te estoy tocando fibras muy profundas. Y encima le tocamos 4 o 5 materias. Buena. Sí, ¿querés llorar? Llorar. Nos corten en el laboratorio. Pero que yo estoy integrando todo lo que Muy sea. bien. La idea es para una clase Tendría que integral empezar de así la cosas. carrera, así después prestamos atención en física, en química. Bueno, el tema de física no te dicen estos ejemplos que después vos le fisio y le decís. Yo cuando empiezo la clase, no sé, le empiezo hablando de las membranas celulares. Y le empiezo las interacciones intermoleculares, que meto cosas de general, de inorgánica, de Sí, muy integrador. como para integrarlas. ¿Está bien? Voy a complicarlo un poco más. Entonces voy a necesitar mucha atención de vuestra parte, porque ahora vamos a introducir
por área transversal se llama conductividad hidráulica. ¿Sí? También se mide en el suelo, también se puede medir en distintos sistemas. ¿Sí? Por unidad transversal, ¿qué tan fácil circula el agua? Conductividad hidráulica. De hecho, nosotros si agarramos un tallito de vid, yo lo he hecho, con una jeringa llena de agua y con una manguerita, la empujo, puedo medir cuánto sale del otro lado. Dependiendo cuál sea el material que tengo, del otro lado colecto más o menos agua. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si ese tallo no está con ningún embolismo, ¿se entiende lo que saben lo que es un embolismo? Sí, una obturación. Cuando se forma burbujas de aire adentro del tallo, van a obstaculizar el paso del agua, porque en vez de agua tengo aire, no puede pasar el aire. ¿Cuándo se puede producir eso? Los embolismos, que conducen a la cavitación. Porque ahora vamos a ver la vulnerabilidad. ¿Sí? Vamos, lo quiero conmigo. Por alguna lesión, quizá, no sé. Si yo tengo una planta que está transpirando con mucha demanda evaporativa potencial, Sí, muy eso negativo. sí, puede ser la tira la captación. columna de agua. Que se rompe y Se puede... rompe la columna de agua. Y si se rompe la columna de agua, ¿qué queda? Ahí. Aire. Puede ser que ingrese aire, o también recuerden que en el agua hay gases disueltos, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces se llena de aire. Cuando tengo aire ahí adentro, ¡epa! Todo el agua que venía circulando ya no puede circular tan fácilmente. La conductividad hidráulica no va a ser la misma, porque tengo aire. ¿Ok? ¿Está bien? Hay que pular. Hay que purgar. Exactamente. No me. ¿Ah? No me. Ah, sí, pero ya llegamos a esa parte. Ya vamos a ver cómo. Entonces, cuando este es un xilema, ¿sí? Está representado los vasos, acá están las placas de perforación, si se acuerdan, y estas son las conteaduras que es como se conectan entre sí. Sé que esto es profundo. Acá va circulando el aire. Si acá se rompe la columna de agua y tengo aire, por acá no puede seguir circulando el agua. ¿Sí o no? Ah, no sé. Entonces va a circular menos. Acá es la misma representación. Entonces yo tengo un embolismo cuando se forma una burbuja de aire y tengo cavitación cuando se rompe esa columna de agua. Esas son los datos. ¿Estamos acá? Porque ahora hablan mucho de la vulnerabilidad de la cavitación y que eso un montón de gente dice, pero yo quiero que ustedes tengan el concepto que no se lo dieron en la facultad, que se los voy a dar ahora, así. ¿Sí? ¿Es normal que se produzca Sí, cavitación? es normal que se Todo el produzca. tiempo, ¿no? De hecho, si se ponen, ay, no me va a salir el nombre ahora del equipo. Los árboles los ponen, no son Se escucha, cuando se le ponen sensores en los árboles, esos son de Safron, pero hay otros para Suena la cavitación. suena la cavitación, vos sentís que se rompe, ajá, así que se va rompiendo la columna de agua, que no me sale el nombre del equipo. Ya va a ver, son los 40. Bien, entonces estamos con el embolismo de cavitación. Bien. ¿Cuándo les parece que puede llegar a darse normalmente en condiciones de cultivo o en condiciones ecológicas más cavitación? No hace mucho calor. Cuando hace mucho calor. ¿Por qué? Porque tengo demanda. ¿Y cómo voy a tener adentro las tensiones? Muy negativas. Hasta un punto en que las moléculas de agua no puedan estar más juntas por las fuerzas de adhesión, se separa y se va a formar eso. Ese embolismo. ¿Estamos? ¿Están todos conmigo? Sí. ¿Están todos conmigo? Sí. Sigamos. Pregunta, Entonces, sí. ¿puede ser que sea más probable si tiene libre demanda de agua en el suelo o Eso es no? la persona. Si tengo sequía, voy a tener más Ah, cavitación bien. todavía. Ah, más. Claro, porque si Pero yo tengo no- agua, el agua va a poder ir Ay. absorbiendo agua, pero si tengo menos, cada vez cavitando más. De hecho, lo tenemos acá. Esta es una foto buenísima de una tomografía computada, un tallo de vid. Tomografía computada, la misma que nos hacen a nosotros los humanos, en un microtomógrafo, lo que habíamos hablado la otra vez, donde podemos ver en este tallo No. los embolismos. ¿Sí? No. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una sequía, están en negro, son conductos con vapor de agua en un tallo de vid intacto, o sea que no se cortó, no se hizo nada, vos pasés con la tomografía, los cortes que querés y ves lo que querés. ¿Qué pasa? Si las plantas ahí están en una sequía temprana, yo tengo menor cantidad de vasos embolizados. A medida que progresa la sequía de la estación, por ejemplo, en un lugar de Europa donde se cultiva en secano, ¿sí? No sería nuestro caso, en nuestro caso sería si no regamos, va aumentando la cantidad de vasos embolizados. ¿Sí? Si va aumentando la cantidad de vasos donde yo tengo más aire
¿Cómo va a ser mi conductividad hidráulica? Bueno, Menor. No va a ser tan fácil para el agua circular porque los vasos ahora están ocupados con aire y yo necesito barrer esos embolismos para que circule el agua. Por flujo masa. Muy bien, muy bien. Me encanta. Entonces, acá puedo ver que los embolismos en general se dispersan de un conducto a otro porque estos se comunican por punteaduras. Las punteaduras vendrían a tratar de evitar eso, esa dispersión del aire, pero bueno, muchas veces hay tanto aire que como colapsan esa resistencia que podrían estar haciendo las punteaduras y se dispersa todo, se emboliza todo y puede llegar a tener momentos en los que sea catastrófico. Catastrófico en el sentido de que, por ejemplo, pueden morirse ramas. A veces vemos, por ahí no es tan común en la vida, que es más pequeña, pero si vemos árboles que a veces se le muere una rama, puede ser porque fue por cavitación y que todo eso colapsó, ya no tienen forma de repararse y de volver a llenarse de agua y esa rama muere, después se seca y cae. ¿Sí? Eso se llama como el punto catastrófico. Bien. Entonces ahora decíamos que algo duro, ¿no es cierto? Pero necesito explicarles este concepto que ahora se usa, un montón de gente lo menciona y yo creo que ustedes lo sepan bien. Estas son curvas, no miren acá todavía, mírenme a mí. Entonces, ¿qué pasa? Las especies tienen distinta vulnerabilidad o distinta propensión a cavitar, ¿sí? Por ejemplo, las vides son bastante vulnerables a la cavitación y hay especies que son más vulnerables a la cavitación. O sea que ante un mismo nivel de contenido de agua en el suelo, cavitarían antes otras especies, después la vid y después las del desierto serían las menos propensas a la cavitación. ¿Sí? ¿Y cómo se da eso? ¿Qué tienen adentro las plantas o qué le pasa adentro a las plantas para que tengan una vulnerabilidad distinta? Y bueno, resulta que todo eso que dijimos de los vasos, del número de vasos, de la longitud de los vasos, afecta a qué tan fácil puedan cavitar las especies. Entonces, por ejemplo, las gimnospermas, que tenían traqueidas muy finitas y muy chiquititas, son las menos vulnerables a la cavitación, en relación a otras especies como la vid, que tiene unos vasos grandes, largos, ¿sí? Tienen menos mecanismos de resistencia. También influyen cómo son las punteaduras. En el caso de la vid y muchas especies, las punteaduras no son como las gimnospermas que tienen, ¿se acuerdan del torus? Y eso, que son cosas que evitan la dispersión de los embolismos. Entonces, se llama arquitectura hidráulica de las plantas, lo que hace que sea más o menos propenso a esa vulnerabilidad a la cavitación. Y aquí resulta que hay diferencias en las variedades, ¿sí? Y los portainjertos podrían conferir una que sea distinta a la arquitectura hidráulica del portainjerto y luego de la planta y que haga que tengan distinta vulnerabilidad a la cavitación. De hecho, para eso pusimos el experimento que tenemos que coficir, para después trabajar sobre la parte hidráulica. Podemos trabajar sobre muchas cosas más, pero esa fue la idea original y para ver si teníamos distinta eficiencia al uso del agua. ¿Sí? Ahora vamos a algo duro. Duro, esto es pérdida de conductividad hidráulica, ¿sí? A medida que yo tengo más sequía, va perdiendo la capacidad de que se mueve el agua porque tengo más embolismos, ¿verdad? Sí. Y esto, imagínense lo que ahí va disminuyendo y acá tengo potenciales agua. Piensen que son potenciales agua del suelo, les cuento que esto es algo recontra artificial que hacemos en el laboratorio con una cosa que le metemos al tallo presión, le metemos presión y lo vamos cavitando y le vamos generando cada vez valores de potencial agua más negativos. Y estas son las curvas que se construyen para las distintas especies. Entonces vemos que tenemos especies de distintos climas. Este es Populus, acá tenemos la vid y acá tenemos una que se llama Cyanotus, no importa, es una de desierto. Entonces está esta de desierto, está la vid y está Populus. ¿Qué pasa? El Populus a -1 pierde el 50% de la conductividad hidráulica. Pero la vid, recién cuando llega a valores de -3, pierde la conductancia. O sea, cavita recién a valores más negativos de potencial agua del suelo. Mientras que las plantas del desierto pueden estar a -10 megapascales en el suelo, cuando ahí pierden el 50%
90% de la conductividad del agua. Están así, en realidad. De hecho, están así. Sí, ya no- Pero eso que pasa, eso que normalmente pasa, esto es algo re artificial que hacemos en el laboratorio. Les puedo mostrar, o sea, no importa. Más allá de eso, es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que estar en valores mucho más bajos de concentración de agua para que les pase y lleguen a cavitar. Y en general, el valor que se utiliza para comparar y decir qué tan vulnerable es una especie respecto a otra es esto, que se llama P50 o potencial 50. Entonces, vos decís, bueno, ¿cuál es el del pópulo? Y el pópulo, menos 1. De la vid, menos 3. De una especie del desierto, menos 11. Entonces, la que tiene el valor más negativo es la menos vulnerable. Las que tienen los valores más cercanos a 0 son las más vulnerables. Sí, es la que viene una sequía y el pópulo no resiste nada, la vid un poquito mejor y las del desierto se aguantan todo. Pópulo de la Sí, pópulos de la lava, perdón. ¿Se entiende? Entonces, cuando se habla de vulnerabilidad a cavitaciones, ¿qué tan fácil va a cavitar una especie o no? ¿Estamos? ¿Mete el pasto? No, porque ¿Está bien? como ¿Se nos entiende? gusta a nosotros, bien así, Técnico. bien técnico. Ahora, ¿cómo lo explicamos? Chicos. No, ustedes dicen, ¿qué tan fácil va a cavitar? O sea, cavitar es que se le forman embolismos y se muera. Porque cuando no circula el agua, no vas a tener agua en las hojas, no se abren los estomas, no puede transpirar. Chao, se te secó. Te quedaste sin agua. No te subió agua al tanque. Ok. Digamos, ¿qué tan fácil te llega agua al tanque? Que sería la canopia en nuestro caso. No sé si nos vamos mucho del tema cavitación, quiero retocarlo porque ¿Sí? bueno, fuimos a medir el otro día con Gastón una hipótesis que tenemos en un Malbec-Hot, que creemos que puede ser cavitación, que hay un desecamiento de plantas al azar, pero no se da en el caso de la hipótesis por una diferencia muy grande de potencial, como que la planta entra en sequía, no sería la hipótesis que queremos cubrir nosotros. Nosotros creemos que ¿Sí? la cavitación se da por un desarrollo muy ágil, La canopia. sin falta de agua, y un momento de estrés crítico, un momento cuando físicamente la raíz no puede soportar el desarrollo de la planta. Sería una especie diferente de cavitación que estás explicando vos. Sería una diferencia entre un desacople entre las curvas de transpiración y absorción. Una cosa así. Es como que transpira tanto que la absorción no lo puede cubrir. Pero no hay sequía. Claro, por eso. No, porque las plantas, el productor las tiene en activo riego para desarrollarla rápido, como para interpretar que no es lo que estamos viendo acá, que es por sequía. Claro. Capaz que probablemente como la fuerza tanto para que crezca tanto, tiene los vasos muy grandotes. Bueno, puede ser muchas cosas, algunas quiebran por eso y entran en cavitación. A mí me parece eso, que se termina cavitando, pero por una cuestión de que transpiró tanto que no le alcanza su sistema radical para absorber el agua. Es más, Tan grande, tan vigoroso. esa hipótesis se viene dando hace muchos años y por ahí la solución que yo les he brindado ha sido no existir tanto el primer año de formación, fertilizar mejor con fósforo, enmanar mejor los suelos, no excederse con los riegos, y algunos han tenido cierta contención de ¿Sabes qué es mortalidad. lo raro? Que ese productor tenía mal entrenamiento. Pero yo creo que tiene que ver con el desarrollo más que por el... Yo creo que debe ser eso, como que la canopia es muy grande en relación al sistema radical que tiene y no le alcanza. Sí. O sea, no le digo, claro, le falta que no llene nunca el tanque, digamos. Exacto. Algunas mueren, otras aguantan y quedan. Sí, Puede ser, es una hipótesis. sí, yo estoy pensando. Bueno, esto más o menos, ¿se entiende? Cuando hablan así de vulnerabilidad, ¿qué tan fácil le llega a aguantar? Así de fácil. Bien, y bueno, nos quedaba ver, habíamos dividido cómo se movía el agua en la raíz, en el suelo, en el xilema y en la hoja. Bueno, nos queda la hoja, que es la transpiración, es la pérdida de agua en forma de vapor. Fíjense que la mayor parte se pierde por los estomas, 90%. En plantas de años un 4 o un 5% por las lenticelas que están en el tronco, y por las cutículas, que es todo lo que cubre todas las hojas, es muy poco. Sí, esto para que recordar. ¿De dónde se evapora el agua? Aquí, este es un corte transversal de la hoja, y se evapora de acá, de la cámara subestomática. ¿Sí? Entonces tengo distintas resistencias, ¿se acuerdan? Tengo la resistencia primero la de los estomas, que si los estomas están cerrados no sale agua. Después tenía la capa límite, ¿sí? Y
estomas corrientes. Bueno, esto es cuando los estomas están abiertos o cerrados. Esto es una microscopía, están los estomas cerrados y acá vemos los estomas abiertos donde puede salir el agua. Y después algo que afecta también a la hoja, que tan fácil circula el agua por la hoja, son también las acuaporinas. Esta es la cavidad subestomática, las células guardianas del estómago. Estas son las células y acá tenemos las acuaporinas. Si en las hojas tenemos más acuaporinas, va a llegar más fácil el agua para que se pueda evaporar. ¿Sí? También afecta la permeabilidad. Por supuesto que también va a afectar la distribución del xilema y la anatomía de la hoja. Son mucho más chiquitos y también puede cavitar la hoja, también se pueden producir embolismos en la hoja. Pero bueno, no vamos a entrar en eso porque no terminamos más. Bien. Roles de la respiración. Dijimos más temprano que era la fuerza conductora del movimiento del agua en el xilema, que era un proceso pasivo, que tenía una acción refrigerante y algo súper importante, el transporte de solutos una vez que ingresaron a la planta. Es decir, con la transpiración, que yo necesito tener los estomas abiertos para que pase la fotosíntesis, también hago que los solutos, los nutrientes lleguen a todas las partes de la planta. ¿Sí? Van a llegar en menor cantidad, por ejemplo, a los frutos que no tienen estomas. ¿Sí? Pero no sería nuestro caso que nosotros no producimos fruta. Bien. ¿Qué foto? ¿Te gustó? Sí, está muy bien. Muy linda. Bien. ¿Cómo ocurría la respiración? Esto es la ley de Fick, bueno, que no importa. Es lo mismo de siempre. La fuerza motriz sobre las resistencias. La fuerza motriz acá es el déficit de emisión de vapor. ¿Cuánto vapor le falta a la atmósfera para que yo la pueda saturar? Y abajo la resistencia, que impide ese pasaje y lo impiden los estomas, la cutícula de la epidermis y la capa límite. ¿Se acuerdan que la capa límite era un movimiento de aire laminar sobre las hojas? Bien. Entonces, la apertura de estomas, no se pongan a leer esto para nada, es algo que está regulado por movimientos de iones, ¿sí? Que entraban, teníamos bombas, que sacaban protones, permitían los canales que entraran solutos. Cuando entraban solutos, bajaba el potencial osmótico, entraba agua y aumentaba el potencial de presión y se abrieron las células. Esas son las dos células guardianas. Sí, ajá, en dicotiledonias. Bien. En monocotiledonias son distintas, pero más o menos funciona igual. ¿Sí? Entonces esto es todo movimiento de agua que hace que estén abiertas o cerradas. Y en respuesta a qué se abren los estomas. Al principio, en el día, responden a la luz. Hay fotorreceptores vegetales que son los que le permiten a las plantas ver. De hecho, las plantas tienen un sistema de visión muchísimo mejor que el nuestro. Porque pueden ver longitudes de onda que nosotros no podemos ver. ¿Sí? En el caso de, para que se abran los estomas en la mañana, necesitan luz azul. Y después hacen fotosíntesis con las cloroplastas que tienen adentro y se abren los estomas. Eso es una marcha de luz y el aumento de las concentraciones de iones, que no viene mucho al caso, pero con esto se nos abren los estomas. Pero hay otra cosa importante para la regulación del estado hídrico, que es el cierre estomático. Digo, ¿por qué se nos pueden cerrar los estomas? ¿Por qué? Por deshidratación. Por deshidratación, pero directa del Sí, estómago. es así. Si yo, por ejemplo, tengo un día con mucho DPD, mucha demanda evapotranspirativa, por ejemplo, un viento sonda, o un día que tengo 15 milímetros, 12 milímetros de evapotranspiración, se deshidratan directamente y se pueden sacar. Y también si tengo, bueno, el viento sonda pasaría lo mismo. O sea, se deshidrata el estómago Ajá, y la Por esa planta forma que tienes no le está dando de vuelta Lo tengo por aquí. a la misma, o sea, no le está reponiendo esa agua a esa velocidad, entonces se cierra. Se cierra, pero se secó y tiende a cerrarse. Es como una medida de prevención rápida para mantener el estado hídrico. ¿Sí? No, con la forma que tienen, estas son microfibridas que tienen esta disposición que cuando ingresa el agua permite que se cierre y que no salga más agua, y esta parte que es las microfibridas que engrosan permite que se cierren los tiros. Sí, Era por la forma. tiene Muy bien, muy bien. Y la otra causa es que, porque yo tenga una sequía, ¿sí? Que yo tengo falta de agua en el suelo, un bajo potencial de agua en el suelo, eso genera señales que van a, no miren todas las letras, no importa, si lo quieren mirar después, que les quede la diablo, pero cuando hay ácido oxísico que se generó en las raíces, llega hasta los estomas y los cierra e impide que se abran las dos cosas. ¿Sí? No, acá seguimos teniendo bajo potencial de agua, no conviene abrirlos, los dejamos cerrados. ¿Sí? Bien. También Pero, la... Espera.
que ahí me acordé de algo que es importante. Eso puede ser cuando vos tenés mucha... No sé, No, no sé, no no sé qué lo que estaba pensando. No, este es el mecanismo, pero no tenía otra foto así como fácil para meter esto y estaba toda pegada, tenía que poner a recortarla para nada más dejarle el dibujo. A lo que voy es que eso puede hacer que la planta se cierre y que vos tengas un montón digamos, de condiciones para que evapotranspire mucho, pero que no esté evapotranspirando, porque Claro, se generó vacío abscísico. previene perder estado hídrico. Si sigue perdiendo agua, se puede correr el riesgo de deshidratarse. Pero Claro. cuando dice, no, si hay poca agua en el suelo, no tengo a dónde más sacarla, y cierro los estómagos. Claro. ¿Pero qué pasa con la fotosíntesis cuando cierro los estómagos? Voy a tener menor fotosíntesis. Nunca se va a ver tan afectada rápidamente, va a ir disminuyendo porque se va consumiendo dióxido de carbono adentro. ¿Sí? O sea, pero previene, lo primero es como que la planta, lo más importante del agua, entonces lo que primero tiene que evitar es desecarse. Claro, claro. ¿Sí? Porque lo necesita para fotosintetizar y además lo necesita para crecer. ¿Sí? ¿Estamos acá? Sí. Bien. Y vamos a este otro fenómeno, porque hasta ahora hemos venido hablando de tensiones negativas, ¿sí? Dentro del xilema, pero hay momentos en los que adentro del xilema podemos tener presiones. En vez de tener la jeringa haciendo así, puedo con agua empujar el agua para, por ejemplo, barrer embolismos, para, por ejemplo, hacer que empiece la temporada en la primavera cuando tengo todos los vasos. ¿Sabían que la vida tiene los vasos vacíos en el invierno? Bueno, muchas veces, ¿no? ¿Sabían? Los vasos del xilema está vacío, en cero. Entonces, cuando vamos a tener la brotación al inicio de la temporada, para que se pueda llenar todo el xilema y que pueda brotar, ¿quién? El yodo. Las yemas. Entonces el yodo. Exactamente, se produce el yodo o en este caso es la brotación. Entonces, ¿cuándo se da esto? La presión positiva, la presión de raíz que se llama, cuando yo no tengo transpiración. O sea, porque hasta ahora veníamos hablando que las plantas absorbían agua cuando había transpiración. Bueno, cuando no hay, toma relevancia este mecanismo. Entonces, bueno, en el Pero, invierno, perdón, sí. entonces hay otro estímulo diferente al de la presión en ese momento. Porque si hay presión positiva, Vamos a ver cómo se genera. Todavía no las generamos. Te cuento que existen. Ahora te digo cómo. perdón. Entonces, en el invierno tengo de hecho lo que pasa cada vez que vemos el la vida, los vasos de xilema con aire. Entonces, de alguna manera tengo que llenarlos de agua. Pero si yo no tengo hojas que estén transpirando, ¿cómo hago para llenarlos de agua? ¿Ah? Presión. Y presión, Sí, buscamos agua. el yodo. Sí, bueno, ¿cómo se genera? Sí, sí, con presión. Vamos, regular. ¿cómo se Tiene que haber genera? energía, Regularidad. ¿Ah? tiene que haber nutrientes. Tiene que haber humedad del suelo. Es esto. Necesito que pase esto. Entonces, ¿qué pasa? Que necesito que para que pase eso no tengo transpiración porque no tengo hojas, ¿ok? Pero también se puede dar una situación en la que yo sí tengo hojas y no tenga transpiración. Ah, eso no lo he visto. ¿Sí? Sí, te juro que lo has visto. Ah, sí. No, Sí. no. ¿Cuándo puede ser que no tenga transpiración cuando tengo hojas? Cuando me agarro Al 100%. Excelente. Muy bien, cuando las humedades relativas del 100% dice este fenómeno de mutación, que en este caso es una planta de vid y este es una... ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay presión positiva. ¿Y qué sucede? Tiene que ser, cuando no tenga transpiración, tengo que tener mucho contenido de agua en el suelo, capacidad de campo, tengo que tener solutos, nutrientes en el suelo, por eso es importante que al inicio de la temporada yo tenga una buena disponibilidad de nutrientes en el suelo. Empezar a tener temperaturas adecuadas, o sea, que nos vaya aumentando la temperatura, por ejemplo, en la primavera, y tengo que tener oxígeno en el suelo, o sea, no tengo que tener un suelo negado. ¿Por qué? Porque necesito respirar sustratos respirables que están en las reservas. ¿Ok? En las reservas que tenga la planta, va a respirar sustratos, voy a tener energía para poder absorber nutrientes, que cuando se absorban esos nutrientes disminuyan el potencial agua, porque disminuye el potencial osmótico, y ahí ingrese agua y aumente la presión. ¿Sí? Sí. ¿Bien? ¿Lo explicás, Juanpi? Sí. ¿Vale? Lo hago siempre en clase, ¿vale? Pido a alguien que lo explique, para ver si lo entendió. La presión la genera gastando energía en incorporar nutrientes para generar un potencial osmótico
que permita el ingreso del agua. Impecable, 10. Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Estamos? Y además nos falta una condición. ¿Qué condición tengo que tener entonces para que pueda yo utilizar esa energía, para que pueda respirar? O sea, la agua en el suelo. Temperatura en el suelo, Nutriente. Y además para que pueda haber respiración, oxígeno, respiración aeróbica adentro de la mitocondria. Oxígeno. Impecable. Entonces, lo que sucede es lo que acabamos de decir. Ingresan nutrientes al xilema, disminuyen el potencial osmótico del agua. Cuando entra el agua, aumenta la presión positiva. Y obviamente que voy a necesitar ATP para la respiración. Y esto ya les adelanto que necesitan las plantas ATP para incorporar nutrientes. ¿Por qué? Porque las plantas tienen una concentración de nutrientes más alta en sus tejidos de lo que tengo en el suelo. Entonces, si yo tengo que llevar algo a un lugar que tiene mucha cantidad, necesito usar energía. O sea que también tiene que tener un buen estado nutricional la planta de antemano, si no, no se va a producir el... Claro, si no tendría que tener deficiencias, pero tenés que tener sustratos inmensos. Si tenés deficiencias, y podés tener problemas en transportadores, proteínas y cosas que necesites para absorber. Pero a lo que voy, por ejemplo, no sé, suponete que tenemos una vid que no tiene un buen estado nutricional, puede ser que no llore y vos ya te des cuenta de eso de temporadas anteriores, de que ya viene mal la cosa o nada. Creería que ¿Que no. vuelva a llorar o...? Que vuelva a llorar. Siempre A no ser que no tenga reservas. Claro, El problema iba a ser que no tenga reservas. El ATP ya lo va a tener que tener de antes. No, la ATP se genera en el momento. Acordate que tiene que estar en la mitocondria. Vos tenés el almidón de la reserva, tenés el SINDIC, generás azúcar, respirás y lo incorporás. ¿Sí? ¿Estamos? La capacidad de campo, ¿cómo te influye acá? Es lo único Que necesitas tener agua disponible, porque si no tuvieras poca cantidad de agua, sería muy difícil absorber agua con estas condiciones. Agua fácilmente. Agua fácilmente disponible, exactamente. ¿Sí? ¿Bien? Pero eso es importante también, cosa que no hacemos mucho los mendocinos porque no tenemos agua disponible, sobre todo en ríos superficiales. Este año sí, entonces yo estoy recomendando buen movimiento del suelo para levantar y recargar. ¿Sí? En el invierno, para que vos en el invierno no solamente puedas recargar, sino solubilizar todos los fertilizantes que has tenido para arrancar la temporada temprana. Hay muchos productores que no quieren hacer esos ríos en invierno porque se adelantan a brotar temprano y que una helada en ciertas situaciones críticas te pegue. Porque si vos en una zona evitas los riegos de invierno, te podrías correr un poquito con el comienzo de brotación. Si te llueve mucho, bueno, lamentablemente te va a brotar, pero eso también hay que tener en cuenta como tips y criterios que tienen que ver con toda la fisiología, pero no directamente. Es como algo que los viejos tienen en la cabeza, bueno, acá está perfectamente explicado. ¿Sí? No me falta mucho, pero